Si has recorrido un camino de libros, discursos y videos acerca del Vedanta, seguramente piensas que tu conocimiento ha cambiado, y ese pensamiento te llevará a la pregunta: ¿existe un yo que antes no sabía y un yo que ahora conoce más? Y a esta pregunta seguirá otra: ¿dónde está ese yo anterior que fue reemplazado por este yo nuevo? La respuesta del Vedanta es: si estás viendo dos yoes y puedes distinguir un yo anterior que sabe menos y un yo nuevo que sabe más, es porque ambos son dos objetos observables que cambian con el tiempo, y tú no eres ninguno de ellos, sino que eres el que puede ver a ambos, eres el que observa los cambios. Por lo tanto, debes ser algo diferente a estos dos objetos. Así que no es necesario responder esas preguntas. ¿Cómo podría un objeto hacer preguntas? Es como decir que tu cara en el espejo está comenzando a hacer preguntas. No es posible. Pero para dejar de escuchar las preguntas de la cara reflejada, antes debes confirmar el conocimiento de quién eres tú. Y confirmar quiénes somos es el paso necesario antes de comprender qué es real y qué es una ilusión. Y a esto se llama realización. Para el Advaita Vedanta, la vida es como este tablero de juego cuyo nombre puede ser traducido como el camino del héroe o el viaje interior de superación. En el Gita, Krishna llama a este otro tablero de juego el campo de la acción, donde el héroe batalla contra sus propios pensamientos, a los que llama parientes. En este juego, que hoy utilizaremos a modo de ejemplo, un grupo de virtudes, la sabiduría, la inteligencia, la astucia y la fuerza, avanzan a tientas por la vida buscando su camino. Encuentran muchas puertas y como jugador tienes el derecho a no abrirlas. Pero si decides hacerlo, puedes encontrar una trampa, un tesoro o un enemigo al que debes derrotar. Y siempre tendrás que luchar junto a tus aliados, ya que solo se puede ganar el juego si cooperan compartiendo sus recursos. Así puedes acumular poderes, bienes o también daños. Pero al final de la partida no te sientes afectado por la alegría o por el pesar, porque lo que sucede en el juego a ti no te parece real. ¿Pero te has detenido a pensar quién ha diseñado el juego para que sientas el deseo de jugar? ¿Quién te induce a avanzar mediante la promesa de que puedes ganar algo a pesar del riesgo de perder la vida? ¿Quién tiene el manual con la respuesta y el plano para encontrar la salida? Conocer esto se llama autoindagación. Quien conoce las respuestas no sufre durante el juego de la vida y entiende que es un juego en la conciencia individual que comienza y termina cada día, mientras que la pura conciencia permanece sin cambios. Krishna enseña que la esencia del individuo, el Jiva Atman, no ha nacido dentro del juego y por eso nunca puede morir. La ciencia de hoy nos ayuda a entender esta inmortalidad. Los seres vivos nacen y mueren, pero en esencia son solamente partículas atómicas cargadas de energía que no pueden morir ni desaparecer, sino que se transforman en nuevos elementos del mundo. Krishna explica las reglas del juego de esta manera: tienes derecho a realizar los deberes prescritos, pero no tienes derecho a los frutos de esas acciones. Nunca te consideres a ti mismo como la causa del resultado de tus actividades. No te apegues a la inactividad ni al triunfo. O sea que el perfecto jugador es quien juega en la vida sin el apego por los premios y sin temor al fracaso. ¿En qué momento aparecieron estos deseos y miedos? El bebé en el interior de su madre es completo, tiene abrigo, alimento, seguridad y crece en paz sin deseos ni miedos. Una vez separados de la madre sentimos que nos falta algo y todo pensamiento motivado por esta creencia de estar incompleto es llamado naturaleza. Así es que apenas damos el primer paso en la vida, ya entramos en el juego debido a nuestro deseo de obtener algo. Y esto está sucediendo en todo momento en la vida del individuo no realizado. Aquel que se considera incompleto siente que debe buscar aquello que lo hará completo. Como vimos antes en otro video, cuando conozco acerca de la conciencia, no es necesario verla para saber que está presente siempre. La conciencia que no vemos se llama pura conciencia, y es la misma conciencia que se refleja en nosotros en forma de conciencia individual, o el poder de conocer aquello que no se puede ver. Y en Occidente a esto le llamamos creatividad, intuición o descubrimiento. Y antes, en otro video, vimos que también el ser, o Sat, la existencia, tiene dos formas: la existencia fundamental o esencia y la existencia relativa o impermanente que percibimos como diferentes formas y nombres. Ahora podemos comenzar a reconocer que dejar de pensar que soy incompleto y entender que siempre he sido completo es llamado plenitud o Ananda, dicha suprema. ¿Y reconocer a Ananda nos llevará a la iluminación? No.
Pero comprender que Ananda es nuestra verdadera naturaleza nos hará sentir que no necesitamos nada del juego de la vida, y esto nos provee de una paz inmensa cuando entendemos que Ananda es la vida misma y existe más allá de la vida. ¿Complicado? Veamos cómo lo explica Krishna a Arjuna, el héroe del juego. Krishna dijo que nuestro estado natural es sátvico, es decir, somos puro conocimiento verdadero, y esto se manifiesta en forma de luz en el conocedor, y todo aquello que es revelado por esta luz es llamado conocimiento. El conocimiento ilumina y conoce al mundo que es materia, y hasta aquí no vemos problema en el acto de conocer, pero pronto de la materia surge el deseo de obtener algo de lo que veo, y ese deseo nos impulsa al movimiento, a la acción. El problema de nuestra relación con el mundo es el deseo que surge de lo observado, lo conocido, y la satisfacción del deseo se hace mediante los sentidos porque el deseo ha surgido en la mente y la mente maneja las riendas de los sentidos. Pero Krishna dice que existe otro tipo de solución a este problema, y es que existe otra satisfacción que no necesita hacer uso de los sentidos, la satisfacción de Atman a través de Atman. Y Atman tiene tres atributos que ya conocimos y son existencia plena, conciencia total y Ananda, la plenitud, donde no falta nada, el estado pleno, completo y eterno. Y seguramente la cara en el espejo estará preguntando ahora, Ananda no necesita de actividades ni de los sentidos, entonces, ¿cómo vive un iluminado? Cuando se inicia el camino del autoconocimiento, el discípulo se entusiasma con la idea de obtener resultados en ambos sitios, en el tablero de juego y en la autoindagación. El primer pensamiento erróneo es, si estudio y entiendo esto, la gracia del Creador me favorecerá con conocimiento que podré utilizar para mi beneficio personal, ya que es el fruto de mi esfuerzo. Otras veces imagino y sueño que el éxito puede depender de lo que encontraré detrás de la puerta. Para el Advaita Vedanta, los fenómenos considerados como fortuitos, milagros o magia son nada más que ilusiones o defectos de punto de vista del individuo. El segundo pensamiento erróneo es pensar que mediante los ejercicios, la meditación y la práctica individual lograremos la conciencia pura de Atman. Esta es la idea de que mediante la práctica rigurosa, durante un determinado periodo de tiempo, obtendremos un avance garantizado. Esto es como transferir el concepto de desapego a una nueva forma de apego. Y cuando no obtenemos el resultado planeado, pensamos que nos faltó práctica o tiempo. Pero cuando abandonamos el apego al resultado es cuando comenzamos a practicar la autoindagación. Veamos, ¿puedo sentir el cuerpo? Sí, entonces no soy el cuerpo. ¿Siento la respiración? Entonces no soy la respiración. ¿Siento a mi mente exclamar, ajá, cuando aprendo algo? Entonces no soy la mente. ¿Siento que entiendo algo que antes no entendía? Entonces tampoco soy esa conciencia que cambia. Cuando entiendo que no soy ninguno de estos, ¿qué queda? Solo siento el vacío de no sentir. Sí, eso eres tú. Lo que llamas vacío no puede ser sentido, y el vacío de todo pensamiento se llama pura conciencia, pero no pura como en los opuestos de pureza o impurezas, sino pura más allá de la relación del conocedor con lo conocido. Simplemente es el poder de conocer aislado de aquello por conocer, lo visto y quien lo ve. Este que conoce es el Atman, y lo visto es parte del mundo creado. El que ve está consciente, lo visto o lo que se ve es inerte, sin conciencia. Parece difícil de entender, pero no hay lugar para el desaliento, porque para el Advaita Vedanta toda práctica es beneficiosa para el individuo en términos de preparación para emprender la travesía. Así como poner ruedas nuevas a tu automóvil y cargar gasolina son parte indispensable para comenzar el viaje. Pero antes de emprender la búsqueda, necesitamos que nuestro pasajero nos indique el destino. Para ello es que hemos escuchado conferencias y leído libros con orientación que nos lleve al camino de la realización. Y aquí es donde la Advaita Vedanta nos sorprende. El pasajero que conoce el camino a la realización siempre ha estado sobre el vehículo. Aquel que sabe lo que es real ya está sentado como pasajero y se llama Atman. La pura conciencia ya está presente en nosotros, solo nos falta escuchar lo que tiene para decirnos. Y es que para el iluminado no existe ningún camino a la realización porque este es su estado real y definitivo. Y Atman habita aquí, en tu vehículo. Así como el espacio existe dentro y fuera de todo lo visible, la pura conciencia es como la gracia que llueve todo el tiempo sobre nosotros. ¿Y para qué necesitamos de esta pura conciencia?
para distinguir que la conciencia de ser un individuo no es una realidad completa. Para el Advaita Vedanta, la realización es conocer la naturaleza real del pasajero, no los caballos, la rienda, el intelecto ni el camino, sino saber que yo soy el pasajero que viaja en este recipiente llamado Purusha o cuerpo. En Advaita Vedanta, el término Purusha puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. En general, Purusha puede considerarse un sinónimo de Brahman, pero hay dos conceptos relacionados: la conciencia individual, la conciencia limitada que experimenta las percepciones, pensamientos y emociones en el campo de la creación. En este sentido, cada individuo tiene su propio Purusha o conciencia testigo del mundo, pero esta conciencia es una ilusión, ya que en realidad es solamente un reflejo de la conciencia suprema, Paramatma Purusha, Ser Supremo, la conciencia universal, Chit o Brahman. Y ahora vemos al participante del juego en su forma completa. Para el Advaita Vedanta, lo que llamamos vida tiene una realidad impermanente, pero en su esencia es eterna. Participamos teniendo un punto de vista del jugador, pero al realizarnos comprendemos que somos un punto de vista elevado y vemos por encima de las puertas cerradas o abiertas. Conocemos el plano del juego, todas las trampas y los tesoros de nuestra naturaleza. Sabemos dónde están y cómo hallarlos, y entonces pierdes el interés por el juego y detienes la búsqueda para preguntarte: ¿necesito buscar algo cuando sé dónde encontrarlo? El Advaita Vedanta propone que mediante la autoindagación uno puede descubrir que no es el personaje participando en el juego y entender que uno es quien ve al personaje reaccionar. Entonces todos los temores y deseos pierden valor y dejan de ser el estímulo de nuestras acciones. Esta es la autoindagación o la búsqueda interna de autodescubrimiento y crecimiento personal. ¿Qué cosa vamos a descubrir? Que en realidad somos completos, que todas las acciones que realizamos debido a deseos y miedos, placer y dolor, son ilusiones a las que somos adictos durante el juego. ¿Y cómo podemos salir de esta adicción a las emociones que surgen cuando ganamos o perdemos? Cuando en la autoindagación descubrimos que en realidad somos Ananda. Esta realización es inmediata y no puede haber dudas. No eres parte del juego, aunque pareces estar dentro del juego. Si preguntas al personaje en el juego, ¿quién soy yo?, la respuesta que te dará es tú, el que pregunta. ¿Pero qué es Ananda? Ananda no es un objeto observable, pero no necesita confirmación. Se confirma cada día en el placer físico, en la alegría, el regocijo mental que son sus manifestaciones. El rostro en el espejo no tiene existencia sin el rostro real. Es solamente un reflejo del rostro verdadero. De igual manera, todo estado de felicidad es un reflejo de Ananda, la dicha plena. ¿Es la realización de Ananda parte de la realización del ser o es Ananda el ser? Ananda es como la temperatura. En la ciencia no existen las palabras frío y calor, solamente existe mayor o menor temperatura. Lo que nosotros llamamos frío extremo, estos pingüinos antárticos lo llaman un día templado. Lo que llamamos calor extremo, para esta tortuga del desierto, es un día para caminar y tomar sol. Así también lo que llamamos éxtasis, felicidad, satisfacción, ecuanimidad, perturbación y dolor son diferentes grados de Ananda. Cada uno de estos estados son un reflejo de Ananda. Cuando se comprende la plenitud de Ananda no hay aflicción alguna, de la misma manera que al despertar no se da valor a lo soñado. ¿Acaso me despierto y corro a esconderme de los enemigos soñados? El iluminado no intenta proteger la identidad que tenía en el sueño. Tampoco considera pérdidas las sufridas durante el sueño ni se alegra de sus triunfos soñados. Así alcanzaremos la conciencia de que el vehículo se puede dañar, pero el pasajero tiene una protección diferente y nunca perece. Yo puedo perder todos los puntos de vida y morir en este juego, pero sé que sigo vivo. Tampoco culpo a los otros jugadores de mi muerte. Pienso, ¿a quién debo culpar cuando me muerdo la lengua? El que muerde soy yo, y el que sufre el dolor también soy yo. Pero yo, el verdadero yo que soy, Ananda, permanezco sin cambios. Así, aunque el espejo distorsione mi imagen, yo no sufro ni me alegro por los cambios que veo, porque conozco que no son reales. Así también, aunque en el mundo pueda parecer como incompleto, yo sé que soy completo y pleno. No necesito corregir mi imagen reflejada, ni parecer feliz, ni demostrar la tristeza. Soy la completa dicha, soy Ananda. Soy existencia plena, pura conciencia y plenitud eterna. Satchitananda. Un momento. Ya casi siento que estoy preparado para ver el próximo video sobre la realización.
pero el yo del espejo me sigue preguntando, si sé que soy uno solo, la totalidad, ¿cómo puedo ser tres nombres distintos? Para los maestros esta pregunta demuestra nuestra debilidad y esta es la respuesta. ¿Cómo debe experimentarse la unidad en Satchitananda? El agua del océano tiene las tres cualidades de frescura, transparencia y humedad. Cada ola que se levanta del océano posee estas tres cualidades. De la misma manera, cada ser individual que ha emergido del infinito Satchitananda tiene los tres aspectos de lo divino. Aunque no las puedas ver separadas, todas las cosas están impregnadas de estas tres cualidades de la divinidad que caracteriza a Satchitananda. Al darse cuenta que el individuo y el Ser Supremo son uno, surge una profunda alegría que no está sujeta a ninguna limitación. La dualidad del buscador y lo buscado se disuelve, revelando la unidad esencial de todo. El buscador es lo buscado. Ese es tu estado real.